Ya estamos de regreso. Antes de la pausa le dije que platicaríamos con la presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Federal, Roselia Bustillo Marín. Ella, desde luego, es originaria de Juchitán, Oaxaca, y forma parte de esta nueva generación de perfiles judiciales que llegan a la responsabilidad a través de la elección. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Federal, Roselia Bustillo Marín. ¿Cómo estamos, magistrada? Muy buenos días, Gerardo. Pues muy feliz de estar aquí esta mañana con ustedes. La gente, cuando escucha hablar del Tribunal Electoral Federal, se remite únicamente a conflictos. ¿Cómo debe percibir la ciudadanía el Tribunal Electoral? Pues el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional que protege derechos humanos, en este caso, sobre todo los derechos políticos, derechos político-electorales, el derecho a votar, a ser votado, de afiliación, de asociación. Es realmente un tribunal que no solamente trabaja cuando hay elecciones, todo el tiempo estamos trabajando, porque no solamente resuelve conflictos de resultados de elección, sino también resuelve, por ejemplo, que tú puedas ir a votar si no tienes credencial de elector por alguna cuestión. Resuelve muchos otros cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con cuestiones de partidos políticos, de creación de partidos políticos, de elecciones de sistemas normativos indígenas, sobre todo en esta circunscripción, en donde hay 1053 municipios que conforman toda la tercera circunscripción. Entonces sí, es un tribunal que no para, que todo el tiempo está funcionando, así como todos los tribunales que no son de la materia electoral. Y también es un tribunal que protege los derechos políticos de las mujeres. La tercera circunscripción, sobre todo, es la que más recibe casos sobre violencia política contra las mujeres. Oaxaca es el primer lugar, seguida de Veracruz y después de Chiapas. Entonces, también nosotros protegemos los derechos de ellas cuando son precandidatas, candidatas, ejerciendo el cargo. Entonces, no solamente es conflictos de resultados de elección, sino es un tribunal constitucional que protege derechos. Roselia Bustillo Marín es una mujer con una amplia trayectoria dentro del tema electoral y desde luego, le decía yo, producto de esta elección, llega a ser presidenta de esta sala regional. ¿Cómo ha sido el trabajo dentro de este tribunal y dentro de quienes también resultaron electos? ¿Cómo ha sido su desempeño, magistrada? Pues mira, justo ya muy pronto cumpliremos un año que fue la elección, el 1 de junio del año pasado, y nosotros tomamos protesta el 1 de septiembre. eh, y pues bueno, primero por haber tenido más votos es que llegué a ser presidenta, así cambió la ley, la constitución, la reforma al Poder Judicial en 2024. Y pues hemos tratado de trabajar siempre como se ha hecho en el derecho electoral, sin rezagos. El tiempo en que se resuelve a más tardar un caso es en 10 días. Está llegando y se está resolviendo. No tenemos rezagos de ninguna de con mis pares también en toda la sala. Eso es algo que siempre hemos querido tener, para que sea la justicia rápida y expedita, y además porque quien pierda o a quien no se le dé la razón también tenga el tiempo para poder acudir a quien nos revisa, que es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es una. Y también hemos tratado de acercarnos más a la ciudadanía. Todos los martes, por ejemplo, hemos implementado la justicia abierta para jóvenes. Entonces, las universidades han estado yendo para que nosotros les expliquemos, cualquiera, ya sea uno de mis compañeros o yo, qué hace la Sala Regional Jalapa, cómo trabaja, por qué está en Jalapa esta tercera circunscripción. Creo que es importante que conozcan la justicia electoral, el derecho electoral, sobre todo en las universidades, que generalmente no es una materia obligatoria, ¿no? Sino es o optativa, o a lo mejor a veces ni la tienen. Y creo que es importante, que es algo que nosotros vimos en campaña, que conozcan qué hace el Poder Judicial y sobre todo los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También hemos implementado, a partir del día que dimos el informe de la sala, traducciones e interpretaciones en lenguas indígenas. Justo ayer, el día de ayer, la sala inauguró, pues no teníamos TikTok,
Entonces se inauguró el TikTok y justo el día de ayer que fue Día Naranja, pues también se dio en lengua mixteca y en lengua zapoteca de Oaxaca, pues este comunicado de alto a la violencia política de género. Entonces estamos trabajando muy coordinadamente por tratar de acercarnos a la ciudadanía lo más que podemos y resolver lo más pronto posible. Ahora veremos una Roselia tiktokera. Pues, más que nada la sala, pero vamos a tratar también de hacer nosotros, eh, pues, más acercarnos más, ¿no? La sala tenía, cuando yo llegué tenía, pues, X y Facebook. Ya abrimos el Instagram hace unos meses y también el TikTok, porque creo que es importante que también los jóvenes vean qué hace la sala y seguramente haremos algunos videos para acercarnos a la ciudadanía, sí. Magistrada, a ver, dos temas. La presidenta ha aplazado la elección para el 28 y también ha buscado la manera de tener mejores perfiles judiciales y desde luego que lleguen los más idóneos, los más óptimos. Esto, ¿cómo lo ve la presidenta de la Sala Regional Jalapa? ¿Esto no limitaría la democracia a quienes deseen aspirar a algún puesto de elección judicial popular? Pues yo creo que desde la reforma de septiembre del 2024, sabíamos que la reforma tenía que ser, es perfectible. Sabíamos que tenía algunas cuestiones que mucha gente cuestionó, que muchos cuestionamos, de hecho, hasta quienes también participamos, y creo que es importante mejorarla, todo se puede mejorar. Y en este caso, sobre todo para la ciudadanía, escoger a quienes lleguen a los cargos del Poder Judicial es importante que los conozcan y bajo la experiencia que tuvimos, muchos nombres en las boletas muchas veces confunde. Necesitan conocernos, necesitan conocer a los perfiles, necesitan saber quiénes son. Y para eso sí se necesita, pues, tener menos candidaturas, ¿no? Y yo creo que no se vulnera la democracia en el sentido de que para cualquier cargo de elección popular, por ejemplo, si es para un solo cargo, ¿cuántas candidaturas pospone si lo vemos en otro tipo de los cargos de elección popular? Un partido político, pues una, ¿no? Y otro partido político pone a una también, ¿no? O dependiendo si son ayuntamientos, pues pone toda una planilla. Entonces me parece que se ajusta al cargo al que vas a buscar, pues también el número de personas que pueden postularse, que tienen que ver también con los requisitos de elección, que también esos están en la Constitución, pero la idoneidad. Y la idoneidad es algo que también tiene que ver con la interpretación de cuál ha sido tu carrera profesional, más allá del 8 en la licenciatura, que es uno de los requisitos que se pusieron, ¿no? Sino cómo ha sido tu carrera, cuál ha sido tu experiencia, sobre todo porque hay que cuidar siempre los derechos humanos de todas las personas en cualquier materia, ¿no? En la materia penal, en la civil, en la familiar, en la laboral, en la electoral. Y creo que sí es importante tener esos ajustes para quien llegue tenga la experiencia, ¿no? Sabemos que generalmente muchos de los que llegaron la tenían, pero ha habido sus casos en los que pues no se cuidó quizá esa parte y me parece importante que se cuide, me parece importante que como todo pueda ser siempre perfectible y ayudarse para que pues lleguen siempre las personas más capaces, ¿no? O más, podríamos decir, con mejor experiencia para entender, sobre todo, sabes que en los juzgados y en los tribunales colegiados también es importante saber el derecho procesal, es importantísimo saber teñir esas pequeñas cuestiones que son muy importantes. Pareciera que no, pero en el derecho es muy importante conocer todos estos términos y conceptos de cómo aplicarlos ya en la vida diaria. Magistrada, muchos piensan, los ciudadanos, que un juez debe de tener una preparación técnica probada, pero otros tienen miedo de que por decisión política se pueda decidir quién sí y quién no va a participar. ¿Dónde está el equilibrio en torno a esto? Me parece que aquí es importante que sí, los jueces, las juezas, quien llegue al Poder Judicial tiene que tener experiencia. También, pero también vimos perfiles que llegaron el año pasado, y eso también es importante verlo, que estaban desde fuera, por ejemplo, muchos de ellos eh, litigando o muchos de ellos en otras dependencias, pero que conocen el derecho. Y entonces también habría que ver que
ese equilibrio o quien llega tiene, me parece que ahí está el tema y también es algo que va a hacer, que viene en la reforma, esta parte de los comités, ¿no? Que va a revisar a los comités, los tres comités que estuvieron el año antepasado, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y me parece que ahí también debe de haber un equilibrio de quién llega a formar parte de los comités y que estos también tengan esa objetividad de a quienes están evaluando y a quienes designarán o de la manera en que se insacule, como está en la reforma, que a quien se insacule o a quien llegue, ya lleguen perfiles que vengan con esa idoneidad. Y para eso me parece que habría que tener una interpretación objetiva de cómo vendría esos nuevos perfiles o esa forma de elegirlos, como viene en la reforma, y que también quienes vayan a elegirlos por parte de los comités, que efectivamente vienen por parte de los tres poderes de la Unión, entonces estos también tengan esa objetividad y que también justifiquen quiénes son y a quiénes están eligiendo para que vayan en la boleta. Y que ahí no, entonces no haya pues cuestionamientos de quiénes están poniendo, no. Me parece que ahí es esa parte en donde podría haber un equilibrio entre quienes están postulándose y a quienes están eligiendo ya habiendo pasado todos los procesos que los comités emitan a partir de las convocatorias de quienes estén registrando. Pero también ahí me parece que parte de la reforma es revisar a estos comités, que esto como también viene, entonces podríamos estar hablando de que ese equilibrio puede mejorarse. Punto de vista de la magistrada presidenta de la Sala Regional de Jalapa, ¿quiénes tienen que tener la responsabilidad para elegir estos perfiles? ¿El INE, el Poder Judicial, los comités ciudadanos o el propio electorado? Me parece que es el propio electorado. Aquí hay un gran reto. Aquí hay un gran reto. Por eso, en la pregunta anterior que te comentaba que sí habría que poner un límite a quienes estaban postulando, creo que es porque la ciudadanía tiene que estar bien informada y ese es un papel que tiene que tener y que juega y que es facultad del INE informar quiénes son, pero también porque pues pone la plataforma para que la gente se meta e informe, pero generalmente aquí, y como ya las redes se están moviendo, lo importante es que la gente esté informada de quiénes son las candidaturas, pero para eso también, y eso no viene en la reforma, que de qué manera se hace la campaña, ¿no? Quienes se van a postular y quienes lleguen a estar en las boletas, de qué manera van a alcanzar a llegar y a los ciudadanos. Y eso es importantísimo, porque la ley no permite pautar ni en radio ni en televisión, porque no es una elección a través del sistema de partidos, sino es una elección individual de la postulación de una persona que quiere llegar a un cargo del Poder Judicial. Y ahí también habría que ver de qué manera, al momento de no pautar ni radio y televisión y solamente hacer una elección o una campaña orgánica en redes sociales y en territorio, es importantísimo ver de qué manera se alcanza a llegar a toda la ciudadanía, porque muchas veces tú puedes tener en tu red social, no sé, 1,000 personas de seguidores, pero de esas 1,000 personas las que te van a votar quizás son 500. Entonces, ¿de qué manera la ciudadanía puede informarse? Y ese es un gran reto, pero también otra de las cuestiones es mejorar, y eso sí le toca al INE, mejorar em, la fiscalización, es decir, de qué manera, porque pues utilizas tu dinero, ¿no? Y también ahí ese es otro de los retos, ¿no? El poder viajar y estar en territorio y caminar y poder informar cuál es el cargo por el cual estás postulándote. También es importante que la ciudadanía pueda conocerlo de manera, pues, de presencial, personal. Y ahí hay un gran reto que también tiene que ver y que tiene que perfeccionar el INE. La fiscalización y la forma en que también eh, pues se va a estar mirando y se va a estar fiscalizando el tipo de campaña que se esté haciendo, ¿no? Y eso sí es un gran reto, pero quien tiene que elegir es la ciudadanía. Como responsables en materia judicial y en este caso electoral, no pueden proponer, les toman la opinión de ustedes para poder sugerir. Y aquí yo concateno la pregunta, ¿qué en México, qué es lo que más necesita? ¿Jueces populares
o jueces especializados? Yo creo que jueces especializados, siempre, siempre, y eso creo que no ha cambiado ni siquiera en la esencia de la reforma. Aunque se diga que el pueblo es el que elige, siempre, siempre es importante que quien esté ahí sea una persona especializada y profesional. Eh, Ahora, si nos piden a nosotros la opinión, sí, en algún sentido se ha pedido, sobre todo a jueces, por ejemplo, el Tribunal Electoral, la Sala Superior se ha pedido en su momento. El INE, entiendo que el INE, ya varios consejeros fueron a la Cámara de Diputados también a dar su opinión de por qué era importante la reforma, ¿no? Eh, y es también importante observar que en algunos temas sí se han considerado, por ejemplo, también la modificación de que la Suprema Corte ya no solamente esté sesionando en pleno, sino que también se ha considerado que eso no fue una decisión acertada, sino que hay que regresar a como se tenía antes en salas para poder agilizar la resolución de los conflictos. Entonces, sí me parece que es importante que escuchen las necesidades y que pareciera que esta reforma, aunque desde mi particular punto de vista le faltaría más de lo que se va a discutir para esta reforma constitucional en estos días, pero sí me parece que todavía habría que pensar algunas otras cuestiones que podrían mejorarse. ¿Mm? Preocupó a las autoridades después de la elección? ¿La participación, los perfiles o la desinformación? Pues yo creo que las 3 cosas. Yo creo que las 3 cosas. Sí hubo desinformación. También, en algunos casos, el tema de la reforma, desde mi punto de vista, debió darse con más tiempo previo al día de la elección. Es decir, las boletas fueron impresas de manera expedita, los números, es decir, los diseños de las boletas, eso también llevó a mucha desinformación, muchos números, muchos colores, mucha gente se confundía entre un color y otro, entre si era una elección, sobre todo en las entidades federativas en donde hubo elección también del Poder Judicial local. Fueron muchas boletas, muchos nombres, dónde votabas para quien estaba para un cargo de Poder Judicial estatal y un cargo de Poder Judicial federal. Entonces, ahí también, ¿no? Y también me parece que esa desinformación. La otra, también los perfiles, efectivamente me parece que el filtro no fue el idóneo. Por eso yo creo que es una de las cuestiones que se están cuestionando, ¿no? Entonces yo creo que entre las 3 cosas sería algo que tiene que perfeccionarse. Si así como un médico necesita estar certificado para operar, un juez necesita también pasar estos filtros técnicos para poder aparecer en la boleta, magistrada. Yo creo que sí es importante, ¿eh? Sí es importante, de independientemente de la forma en que pues, que se apliquen estos exámenes. De hecho, también se ha buscado que se quieran examinar ahora a los jueces de quienes están desde, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial, de quienes nos están viendo cómo estamos trabajando. Es importante que sí se haga. Y te puedo decir algo que se ha manejado y que se ha dicho, quienes en algún momento también llegaron ahora, los pocos, los mínimos, pero sí, tanto a juzgados como a colegiados, no se imaginaron, muchos de ellos, el trabajo que es, el mundo de expedientes, en que no se, en el Poder Judicial Federal realmente no se descansa. Es algo que también tiene que saber la ciudadanía. Hay términos para sacar los juicios, eh, muchas veces no duermes, los fines de semana, sobre todo aquellos casos que tienen que sacarse con términos muy, muy fatales, eh, expedientes en donde tiene que seguirse todo un proceso, un procedimiento, cuidando todos los términos, cuidando todos, pues, toda la vulneración que no sea que no se vulneren los derechos humanos de las personas en los casos. Es decir, hay que tener mucho cuidado cómo se decide, cómo se argumenta, cómo se fundamenta, pero también
saber que se trabaja muchísimo y eso también es importante que lo conozca la ciudadanía, que un juez no es que le llegue un caso aisladamente, no, sobre todo en los juzgados penales, por ejemplo, bueno, en todas las materias hay mucho rezago también en el por qué, porque pueden llegar muchos casos, no sé, te puedo decir un número muy grande y son tres o es uno, ¿no? Dependiendo del tipo de juzgado o si es un tribunal colegiado, en donde también el trabajo humano muchas veces no alcanza para resolver el mundo de expedientes que llegan, ¿no? Entonces creo que sí es importante replantear quiénes llegan y cuál ha sido pues su carrera judicial y si no la han tenido, también eso es otra cuestión que si es importante que lleguen con carrera judicial o no. Me parece que si tú conoces cómo se trabaja en un juzgado y en un colegiado, porque has estado cercano a ello sin carrera judicial, pero vienes de otro tipo de acercamiento al poder judicial, está bien, porque muchos de ellos llegaron y saben cómo funciona. Aquí el tema es conocer cómo funciona y cómo se resuelve y también, como te decía, pues esa parte técnica fina, que es muy importante. Creo que qué bueno que se tiene esa voluntad de querer revisar los perfiles. ¿Qué quiere decir? Que la democracia también tiene límites técnicos o debería también tener límites técnicos para darle mayor calidad a las instituciones. Yo creo que sí, y eso es parte de lo que se está replanteando. Si tú ves detrás en esta reforma, es algo que se vio, que se está viendo y que lo que están tratando de hacer. Quizá para algunos no es la mejor, para algunos le hace falta, para otros con esto es suficiente, ¿no? Eso también es parte de la democracia, la discusión de las iniciativas y cómo se va a votar también. Pero me parece que sí, la democracia también lo dice la Constitución, es una forma de vida y esta forma de vida también no es solamente vivir de manera libre sin límites, ¿no? Sino también es poner límites, pero siempre y cuando sean límites eh, reforzadamente, o podríamos decirlo, razonables, ¿no? Que sean de manera razonables, objetivos y que lleguen a una finalidad que, pues, que sea para la mejora para todos, ¿no? Esta reforma busca mejorar la justicia desde el punto de vista de la magistrada presidenta o corregir los errores del primer modelo de elección judicial. Pues, yo creo que las 2 cosas, porque si quieres corregir los errores del primer modelo y dentro de esos errores del primer modelo se está hablando de mejorar, la calidad o, mejorar primero el número, reducir el número de las postulaciones, eso conlleva que esas postulaciones de quienes se replantee el número de las postulaciones, entonces también, eh, tiene que ver con quiénes son los que van a llegar, ¿no? Eso es lo que yo esperaría también, ¿no? Y que también tiene que ver con, el replanteamiento de cómo, darle seguimiento a los 3 comités y de quiénes llegan a los 3 comités para quiénes son los que van a evaluar a quienes lleguen a las boletas, ¿no? Me parece que así tendría que ser y que esa tendría que ser por ahí de, ¿no? La motivación de la iniciativa, ¿no? Que no solamente corregir lo que se hizo, sino también mejorar la justicia de quienes llegaron por el sentido de mejorar a los perfiles. Dada la capacitación, el estudio de la magistrada presidenta Rosela Bustillo y conocedora de la importancia de la división de poderes, ¿realmente vivimos en un Estado mexicano con una verdadera separación de poderes? Pues eso sería lo ideal que México tuviera una separación de poderes tal cual. Se busca, por supuesto, pero pues tiene sus críticas, ¿no? No te puedo decir si realmente se vive con la separación de poderes o no, pero yo creo que es importante ver que en la historia de México, desde
pues desde el México independiente se ha tratado de que haya una independencia de los tres poderes, pero yo, en mi particular opinión, en mi personal opinión, desde el entonces hasta ahora, han sido escasas las etapas que México ha tenido en donde la separación de poderes se ha dado. Sin embargo, siempre o generalmente, sin decir siempre ni nunca, ¿no? Porque esas palabras muchas veces dicen mucho y, no y nada, pero me parece que generalmente quienes están tanto en un poder como en otro, hay una relación en comunicación entre los tres poderes, ¿no? Entonces tampoco vería que en México hayamos tenido esa separación todo el tiempo. Podríamos estar hablando de algunas épocas porque quizá el poder legislativo no tiene una mayoría en la que no concuerda con el poder ejecutivo, ¿no? Cuando se han dado algunas transiciones en la democracia de México, pero generalmente cuando esta no lo ha tenido o estas separaciones no se han dado, pues México no ha tenido una real o podríamos decir real separación. Y ahora que también con el poder judicial que se elige, pues me parece que ahí ya nos toca, pero a quienes les toca es a quienes llegamos a los cargos poner esa limitante entre, entre un poder y el otro, ¿no? Porque ahora no es un colegiado el que, como en la Cámara como en los legisladores, que es un todo que decide, sino quien llega al Poder Judicial ya nos toca a nosotros desde nuestro lugar y desde nuestras decisiones, ¿no? Tener esa cuestión de la separación de los otros dos poderes en nuestras decisiones y tenerlas enfrente y tenerlas conscientes de que lo que decide el Poder Judicial, de quienes estamos decidiendo, viene basado en lo que está en el expediente y solamente en el expediente. ¿De qué tendría que pasar para que los ciudadanos confiaran plenamente en la justicia electoral y judicial de México? Creo que es importante también decir algo que cuando sucede en las elecciones, y a mí me parece que tiene que ver con esto, cuando la realidad social o la realidad política, cuando hay elecciones, pues hay muchos de estos factores dentro de las elecciones, ¿no? La realidad social, muchas veces hasta la geográfica, la política, la cultural. Y eso conlleva también a la democracia, ¿no? Muchos factores que tienen que ver con estos temas. Y cuando se lleva la elección y llegan a los tribunales, ¿qué sucede? Que todo lo que se vio en una elección, muchas veces dicen, no, es que nosotros vimos que sucedió X cuestión y las resoluciones del Tribunal Electoral no las están considerando. Lo que sucede es que hay que conocer también la justicia electoral. Muchas cosas pueden estar sucediendo, pero nosotros cuando estamos resolviendo y estudiando un expediente no podemos resolver contra constancias. ¿Qué es esto? Que aun y cuando allá afuera se digan, sucedió ABC, si eso no está probado realmente en el expediente y nosotros no tenemos pruebas, nosotros no podemos resolver más lo que tenemos en ese momento. Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía, porque muchas veces eso se habla, ¿no? Que no es que el Tribunal Electoral no resolvió porque nosotros vimos que sucedieron varias cosas en la elección. Sí, pero si a mí no me llega eso en pruebas documentales, sobre todo, que son las que hacen prueba plena en un expediente, yo no puedo resolver con lo que digan allá afuera, yo tengo que resolver con lo que está en el expediente. Y además creo que es importante que conozcan que nosotros protegemos sus derechos políticos, el derecho a votar y a ser votado. Y eso todavía queda un poco desfasado o podríamos decir del conocimiento de la ciudadanía. Pero si conocen, si nosotros también tenemos el reto de acercarnos más a la ciudadanía, que conozcan más lo que hacemos, cómo resolvemos, para qué estamos y y la sala está abierta para toda la ciudadanía. Si conocen lo que hacemos, creo que eh, y se interesan, creo que entenderían mucho más del Tribunal Electoral. Magistrada Presidenta Roselia Bustillo Marín, como siempre, gracias por tomarnos la llamada y gracias por los comentarios con respecto a esta iniciativa de la Presidenta y sobre todo el aplazamiento de la elección judicial para el 2028. Muchas gracias, Gerardo. Ha sido un gusto estar aquí en tu programa. Igualmente, haberte tenido, magistrada. Esta entrevista la pueden ver en nuestro portal de YouTube como XCBA Tabasco.
Regresamos.